la doctora Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctora, bienvenida a Ánfora 2021 de BIS Televisión. Buenas tardes, les agradecemos mucho por la invitación y bueno, prestos a escucharlos, a compartir la información de todo este despliegue electoral que venimos realizando y también absolver algunas dudas o consultas que puedan tener. A su servicio. Correcto, doctora. Lo realizado y lo que se va a realizar mañana, cuéntenos y cuéntele a nuestros televidentes el trabajo de la Defensoría en este escenario electoral, doctora Rodríguez. Sí, bueno, en primer lugar, la Defensoría tiene una experiencia de 25 años realizando labores de supervisión electoral en diversos procesos, tanto presidenciales, regionales, revocatorias de autoridades, en algunos casos elecciones completas. Y en esta ocasión, conforme corresponde, la Defensoría ha venido estructurando a través de nuestro Comité de Supervisión Electoral toda una serie de acciones a replicarse en nuestras 38 sedes a nivel nacional. Es importante este dato, puesto que la Defensoría va a desplegar a su personal en dos modalidades en esta ocasión. La misma situación y la coyuntura de pandemia obliga necesariamente también a realizar y complementar un desplazamiento físico, pero también una supervisión virtual. Entonces, en relación a ello, se han articulado coordinaciones, con reuniones con las autoridades en nuestras 38 sedes para que la información sea fluida, para que se recojan las incidencias, para que la Defensoría también pueda alcanzar algunas recomendaciones orientadas a garantizar el derecho a sufragio, pero en este contexto de pandemia, que en realidad privilegia el cuidado de la salud y sin duda respetar todo lo que ha implicado la emisión de los protocolos de parte de OMPE, que han sido asesorados por el Ministerio de Salud justamente para evitar una propagación del virus de COVID-19, ¿no? El escenario sanitario, doctora, ¿no? Y en el escenario del desarrollo mismo del proceso electoral, porque se ha alargado el proceso, las horas de presencia de electores, se han hecho una serie de modificaciones, pero también hay otros elementos y estas recomendaciones que ha alcanzado la Defensoría, nos las puede comentar, que ha alcanzado, digo, a las instituciones encargadas del proceso electoral, las instituciones públicas, CENIEC, RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones. Cuéntenos. Sí, claro, si podemos clasificar por organismos electorales, por ejemplo, a través de OMPE, ya desde el año pasado, justamente cuando se declara la cuarentena, ha habido toda una demora porque la institución ha tenido que adaptar sus procedimientos para la emisión de DNIs. Por ejemplo, en ese sentido, dos precisiones fundamentales. Todos los adultos, todos los jóvenes que ya cumplieron 18, que van a cumplir 18 a día de mañana, 11 de abril, tienen que sufragar, ¿no? Ellos ya tienen que sufragar a partir de sus DNI, con el DNI amarillo, no necesariamente se han podido canjearlo por el de color celeste. Entonces nosotros como Defensoría también hemos venido realizando incidencia en que las personas se acerquen a votar porque no necesitan tener el DNI vigente, aquellos que caducó entre el año pasado o este año, necesariamente para el proceso electoral tiene la validez correspondiente. En relación al Jurado Nacional de Elecciones, se ha venido realizando reuniones en donde se ha hecho especial hincapié en, por ejemplo, el respeto de normas como la de propaganda electoral. Recordemos que las municipalidades son los entes competentes para regular la colocación de la propaganda electoral a lo largo de nuestro país, tanto la competencia provincial como distrital, porque efectivamente hay normas que se deben cumplir y una de ellas es que no debe hacerse o difundirse propaganda electoral ya cercana al día de hoy. De hecho, nuestro personal está en los operativos conjuntos con el jurado, OMPE, con el Ministerio Público, la policía, las municipalidades para retirar de los lugares aledaños a los locales de votación esta propaganda electoral. Se ha articulado también con la policía para el correcto traslado del material electoral. Esta es una competencia propia de OMPE de organizarlo, pero nosotros siempre estamos alertas por cuanto siempre pueden surgir algunas situaciones, como por ejemplo la ocasionada en Loreto específicamente, que un accidente lamentable con el fallecimiento de un efectivo policial impidió de que pudiera llegar el material, pero entiendo están ellos tomando medidas para garantizar el derecho de esa población. Y así también con OMPE.
Con OMPE hemos tenido un trabajo un poco más cercano porque son ellos los encargados de organizar y ejecutar el proceso. Y aquí ha habido mucha preocupación de parte de la población sobre algunas medidas que se han tenido que contemplar. Lo que más nos consultan a nosotros, por ejemplo, es el trámite que deben hacer aquellas personas que actualmente se encuentran infectadas por el virus SARS-CoV-2, en este caso, o que han desarrollado coronavirus, y en algunos casos están recién recuperándose o quizás ya pasó el tiempo de los 14 días de la infección, pero se han quedado con secuelas. Entonces la pregunta caía de madura, ¿no? ¿Estas personas pueden sufragar, no pueden sufragar? Y justo el Jurado Nacional de Elecciones ha recogido también esta preocupación de la población, la ha incorporado como una de las causales para poder tramitar una dispensa a aquellos que no puedan sufragar, por ejemplo, y van a tener que adjuntar su certificado médico para que el trámite sea gratuito, porque recordemos que las dispensas, si yo dejo de ir a votar y quiero justificar por qué, tengo que pagar un derecho de trámite. Pero en ese particular ya ha indicando que para las adultas mayores, personas en grupos de riesgo para contraer el COVID, mayores de 60 años, con enfermedades o que tengan o presenten comorbilidades y que se hagan vulnerables a poder infectarse, así como aquellos que se encuentren impedidos de ingresar al local de votación porque tengan una temperatura mayor a 37.5 grados, pues no van a poder sufragar. Su trámite de dispensa va a ser gratuito. Nosotros vamos a estar muy atentos y vigilantes porque ya el jurado lo ha informado el día de hoy de que efectivamente todas aquellas personas que se encuentren hospitalizadas o que tengan o sea, que se encuentren en cuarentena por haberse infectado lamentablemente días previos a la elección van a poder tramitar esa dispensa en forma gratuita, ¿no? Entonces, la labor de coordinación con las municipalidades ha sido fundamental. Recordemos que siempre, por una costumbre propia del día de las elecciones, nuestros peruanos emprendedores suelen tratar de ir a vender en los exteriores vendían comida, por ejemplo, ¿no? En los exteriores de los locales de votación. Pero en este contexto de pandemia, esa aglomeración de personas sin duda puede afectar la salud y posibilitar que las personas se infecten. Entonces, nosotros como Defensoría hemos recomendado a las municipalidades, tanto provinciales, distritales, para que hagan respetar sus normas y no se produzca, por ejemplo, estos escenarios de comercio ambulatorio en los exteriores del local, porque es muy riesgoso para la salud. No te cierres no te cierres Muy bien, era necesaria, doctora, esta explicación un poco amplia para el panorama, digamos, del escenario COVID. Pero también Miguel Ángel debe tener ya algunas preguntas relacionadas a elementos adicionales y que tienen que ver con el proceso electoral. Miguel Ángel, adelante. ¿Cómo está, doctora Rina Rodríguez? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel En Ángel. realidad, sobre la labor de la Defensoría del Pueblo, creo que todos estamos totalmente seguros de la labor que vienen cumpliendo en todos los procesos electorales y, por supuesto, el papel que tienen respecto a otras actividades, por ejemplo, también en el tema de los conflictos sociales. Pero en esta oportunidad el reto es igual para todos, ¿no? Instituciones representativas como también para el pueblo. Me preocupa, sin embargo, si conocemos o no las medidas que se han dado, por ejemplo, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Si han verificado que, por ejemplo, los locales tienen las rampas para el desplazamiento correspondiente, por ejemplo, los que tienen ceguera pueden o no acercarse y votar y recibir todo el respaldo que se requiere en estas circunstancias. Todo eso está previsto, todo eso está controlado, el sistema electoral está cumpliendo con ese tipo de prioridades para las personas con discapacidad. Sí, debo informarles de que como Defensoría y parte de nuestra labor previa al proceso se han realizado la visita a los locales de votación, a un número por encima de 200 locales de votación en donde se ha podido verificar, por ejemplo, hemos focalizado aquellos que van a recibir una mayor cantidad de electores en estas supervisiones inopinadas que hemos realizado para ver si cumplen con las condiciones de accesibilidad. Porque efectivamente las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, mujeres gestantes y los grupos de especial vulnerabilidad, por ejemplo, ellos deben votar en el primer grupo, que es entre las 7 y 9 de la mañana,
Pero justamente si no hubieran las condiciones como rampas de accesibilidad o en todo caso, lo que normalmente suele ocurrir en un local de votación, si una persona con discapacidad física debe subir al tercer piso, obviamente es para él una dificultad muy grande. Entonces, OMPE tiene que adaptarse y en este caso se suele implementar en el aula, en el primer piso, un aula en la cual la mesa se traslade para poder darle la facilidad a este lector de sufragar y luego nuevamente retorna hacia el tercer piso. La idea es siempre que el Estado tenga que adaptarse en su servicio al ciudadano y no el ciudadano que puede presentar alguna discapacidad tener que pasar por toda esta incomodidad. Entonces, hemos realizado la visita a los centros de votación, se han hecho recomendaciones porque recordaremos que la mayor cantidad de establecimientos han sido instituciones educativas y estas instituciones educativas vienen de estar cerradas más de un año. En algunos casos no contaban con agua, no contaban con luz porque justamente no están recibiendo a población estudiantil. Entonces, OMPE ha tenido que coordinar y la Defensoría ha promovido estas reuniones para que se pueda contar con los servicios básicos porque, como usted bien lo ha dicho, una de las medidas importantes es el lavado de manos del cuidado de la transmisión del virus. Entonces, tenía que contar con agua y si no contaba con agua, tenía que contar con la dotación suficiente de alcohol y adicional a eso, en el caso específico de las personas con discapacidad, darles todas las facilidades para que ellos puedan llegar y sufragar y en aquellos casos que requieren un acompañante por el tipo de discapacidad que puedan tener, darle toda esa facilidad. Entonces, se ha podido corregir algunas situaciones porque lamentablemente mucha infraestructura de colegios son muy antiguas y su construcción no se ha podido todavía actualizar a las normas de accesibilidad, pero por lo menos se han implementado algunas salidas momentáneas para darles esa facilidad. Doctora, no sé si usted tiene una respuesta para lo que voy a comentar enseguida. La misión de la Defensoría del Pueblo es efectivamente defender y promover los derechos de las personas y la comunidad. Dentro de ese contexto, miles de ciudadanos peruanos, especialmente en el exterior, no van a poder ejercer su derecho al sufragio, pero por razones obvias. Y en el caso del Perú, también nuevamente, por segunda oportunidad, miles de efectivos de la Policía Nacional del Perú, y entiendo de las Fuerzas Armadas, tampoco van a poder ejercer su derecho al sufragio por las órdenes específicas de inamovilidad y porque evidentemente las normas que se han dictado impiden que ellos puedan tener el horario adecuado para ejercer ese derecho al sufragio. ¿Se le está justamente mutilando y quitando del camino ese derecho al sufragio? ¿Qué opina o qué comentario tiene la Defensoría del Pueblo sobre esta circunstancia? Sí, mire, en la organización del proceso electoral, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen a su cargo el resguardo de la seguridad, tanto externa como interna de los locales de votación. Tengo entendido que el personal que, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo Lima, que el personal que le toca sufragar aquí en Lima y le han asignado un local de votación cercano, este personal puede hacer el ejercicio de su derecho al voto en los casos que si esa cercanía lo permite, pero si obviamente hay un traslado a ciudades distintas y que en las cuales no se puede garantizar la situación del voto por la propia situación geográfica, por ejemplo en mi caso, ¿no? Yo voto en otra región también y por trabajo estoy aquí en Lima laborando el día domingo, entonces ahí lo que se tiene que hacer es la facilidad. No creo que en este caso se pueda emitir una situación de restricción porque las funciones del ejército y de la policía están definidas para el día de la elección. Sí es importante precisar también de que en el caso del ejército, en los últimos años han visto disminuida la cantidad de efectivos militares. Ustedes saben que nuestro servicio militar es voluntario, no obligatorio. Entonces, allí muchas veces ya el personal no se da abasto para poder custodiar tanto el interior como el exterior de los locales de votación y por eso es que se necesita mucho mayor número de efectivos policiales, que es la institución que cuenta con la mayoría de efectivos, ¿no? Entonces, creo que si vemos desde el enfoque de las competencias constitucionales de cada institución, obviamente hay la necesidad de contribuir al éxito de este proceso desde lo que las competencias de cada uno tienen, ¿no? Correcto. Adelante, Néstor. Gracias. También en esa línea, doctora, de la pregunta
previa de Miguel Ángel, ¿qué comentario tiene la Defensoría con respecto al tema de las encuestadoras? Las encuestadoras, de acuerdo a la legislación actual, tienen el domingo pasado como fecha que pueden dar a conocer de manera pública sus encuestas, pero ese escenario no corresponde al plano internacional. La Defensoría ya está evaluando esta situación, primero con respecto al tema de tiempo, y segundo, el tema de la certificación científica de las encuestas, que es un poco más difícil, un poco más complicado, evitar la manipulación, que es evidente en algunos casos, y que en las últimas horas, en el caso del escenario electoral del día de mañana, están saliendo algunas encuestas, muchas de ellas consideradas falsas, calificadas de falsas. No se están pronunciando las encuestadoras sobre el tema, de manera que hay una situación que afecta, creo, a la libre decisión de los electores que van a acudir a las urnas en pocas horas. ¿Qué opinión tiene la Defensoría sobre esta situación, y qué recomendaciones en todo caso estarían elaborando para evitar este tipo de situaciones que las estamos viviendo en estas horas? Bueno, en primer lugar, indicar de que la regulación de las encuestadoras es una competencia exclusiva del Jurado Nacional de Elecciones, que de acuerdo a ley determina los procedimientos que estas deben seguir primero para ser reconocidas legalmente, y obviamente informar que alcancen a la población tenga todo el valor que corresponde. Este tipo de encuestas lo que pretenden es generar información de aquella intención que puedan tener los electores, pero como bien lo dice usted, existen normas claras que respetar. Una de ellas es los plazos. Efectivamente, en el Perú la última encuesta ha sido publicada el domingo pasado, y a partir de ahí ya no se puede hacer alusión en el país, pero lo cierto también es que en este contexto de la virtualidad que se ha posicionado en el mundo y también en el país desde el año pasado, que hemos iniciado esta cuarentena por producto de la pandemia, las redes sociales se han vuelto en el escenario prioritario en la campaña electoral, y el acceso al Internet es un acceso que se tiene no solamente regulado, limitado al país, sino a todo el mundo. Entonces, efectivamente, hay algunos aspectos que consideramos desde la Defensoría del Pueblo deben ser regulados por el Jurado Electoral Especial a partir de todo este uso del entorno de la virtualidad, para también marcar algunas pautas de respeto, porque como bien lo dice usted, tenemos múltiples situaciones que se vienen registrando, como compartir información de encuestadoras que están reconocidas, pero cuya información no se ajusta al trabajo que ellos hacen. Información de encuestadoras que no tienen reconocimiento por parte del jurado como instituciones acreditadas y validadas en cuanto a sus métodos que utilizan para poder aplicar estas encuestas, y que sus votos, y que aquellos votos o resultado de votos que se proyectan realmente sean ciertos. El uso de las plataformas virtuales sin duda hace muy difícil, y la norma sí lo contempla también, de que existan prohibiciones para este tipo de difusión. Entonces creo que la tarea que ha advertido la Defensoría hacia el jurado, y que se lo ha reiterado también en relación a otros temas, es que se debe regular con mucho mayor detenimiento el uso de estos entornos virtuales. Y respecto a las encuestas, sin duda, si es que se identifica que hay alguna encuesta o alguna empresa que no está acreditada por el jurado, que infringe la norma, debería iniciar los procedimientos sancionadores respectivos, porque así lo establece la ley. No es factible tratar con diversas encuestas de influenciar en el voto que puede emitir un elector o una electora, porque ya los plazos se han cerrado y solamente tenemos que esperar el desarrollo de mañana del proceso electoral, ¿no? Y una precisión a una pregunta que hizo Miguel Ángel, doctora, que está referida a los electores peruanos en el exterior. En Chile por la situación de pandemia, ¿no? En Chile no van a poder acudir a las urnas casi 120.000 compatriotas. Igual situación en otros países.
con menos cantidad de votantes, pero finalmente se corta el derecho que tienen los peruanos, cualquiera sea su ubicación geográfica, al derecho a voto. ¿Qué recomendaciones está preparando la Defensoría para OMPE en el tema del voto electrónico, el voto postal, que muchos especialistas que hemos tenido la oportunidad de tenerlos acá en Ánfora 2021, doctora, opinaban que esa implementación era factible realizarla en este escenario de pandemia, considerando que la pandemia pues tiene más de un año con nosotros, conviviendo con nosotros. Entonces, ¿qué recomendaciones está en la agenda también de Defensoría, que le están dando trabajo por esta misma situación nueva que se está presentando por pandemia y todo lo que significa limitar el libre tránsito de los peruanos y el derecho al voto, evidentemente? Sin duda alguna, su reflexión, Miguel Ángel, es definitivamente bastante crítica, cuestionadora del sistema, necesaria, porque resulta que nosotros como país deberíamos dar un camino hacia la tecnología, el uso de la tecnología, implementar otro tipo de mecanismos de la votación distinta a la presencial, que no está regulado como sí se aplica en otros países. Y siento que este contexto de pandemia debe ser también la oportunidad. Creo que una crisis siempre se presenta como esta oportunidad para poder ver, advertir, corregir, fortalecer parte de los procedimientos que como Estado tenemos. La pandemia, sin duda alguna, le genera mucha preocupación al lector del momento de trasladarse. Se ha tratado de regular que, por ejemplo, a través de un aplicativo que se implementó en diciembre, todo aquel ciudadano que quería escoger un local de votación cercano a su domicilio pudiera proponer hasta 3 locales para poder ser elegida o como su local final de votación. Y esto por una lógica básica. Normalmente los locales de votación han sido en promedio 5.000 a nivel nacional. Teníamos aulas que recibían a 250, 300 personas para sufragar, pero actualmente eso ya no se puede hacer, entonces se ha tenido que ampliar los locales. En el caso específico del extranjero, la medida que se ha contemplado es porque muchos países efectivamente tienen en este momento una tasa incontrolable de contagios, y aquí entiendo yo lo que han hecho los estados es ponderar qué tan factible resulta promover la votación en este tipo de escenarios, más cuando todavía tampoco no tenemos las vacunas. Entonces entiendo yo de que OMPE sin duda va a tener que implementar, porque ya la tecnología misma lo permite, otro tipo de mecanismos de votación que garantice a las personas hacer llegar su voto y que sea contabilizado como tal con toda la validez legal a partir de los correos electrónicos o a partir de estos, como usted lo decía, los votos por correo, que más que nada se utilizan en otros países, pero que vienen siendo la salida justamente para cortar distancias, para evitar ausentismo, porque en nuestro país, en tanto el voto siga siendo obligatorio, porque en estos otros países incluso el voto es voluntario, ¿no? Entonces el reto sí se presenta y creemos nosotros desde la Defensoría que sí va a emitir un informe al finalizar este proceso electoral, tanto en primera y segunda vuelta. Va a alcanzar algunas recomendaciones que de la experiencia que estamos advirtiendo vemos que son muy necesarios para mejorar la dinámica de llevar a cabo los procesos electorales, salvaguardando la salud de los electores y a la vez permitiendo que las entidades electorales cumplan con su finalidad, que es llevar a cabo un proceso electoral sin mayores observaciones. Muy bien, doctora. Claro, doctora Rina, si me permite. Sí, adelante, probablemente este proceso electoral haya dado lugar también a algunos espectáculos, entre comillas, que por supuesto agravian en primer lugar a la figura de la mujer en política. Y hace poco también evidentemente se ha dado una norma sobre el acoso político a la mujer. ¿Qué casos tienen ustedes en Defensoría del Pueblo sobre este tema? Habida cuenta que probablemente en las redes sociales anónimamente se puede insultar y digamos demora mucho en investigar, pero ahí también está la policía especializada para que lo pueda hacer, el Ministerio Público también, pero hay candidatos a la presidencia de la República que se han enfrascado en insultos
a candidatas o también a colegas de la prensa. ¿Qué casos están observando ustedes en Defensoría? Esa es una primera pregunta. La otra pregunta es sobre los derechos del ciudadano, respecto, por ejemplo, a que algunos están promoviendo como una opción de rechazo al tipo de candidatos que tenemos ahora para votar en blanco o viciar su voto. ¿Esto es constitucional y legalmente válido? Dos preguntas, doctora, por favor. Le agradeceré su respuesta. Gracias. En relación al acoso político, como Defensoría hemos realizado capacitaciones conjuntas con las demás entidades electorales, específicamente con el jurado, para promover en la ciudadanía que participa en esta contienda, mujeres que participan, porque recordemos que no solo tenemos, en este caso, proceso congresal, sino también proceso electoral presidencial, sino también congresal. Entonces, esta figura de la virtualidad ha dado como escenario, vemos nosotros con mucha preocupación que se han recogido una serie de expresiones lamentables en contra de la integridad, en contra de la dignidad de muchas mujeres, candidatas, no candidatas, ciudadanas y mujeres que ocupan distintos roles en la sociedad. Y aquí justamente la aprobación de esta ley que ya fortalece, porque recordemos que siempre hemos sido testigos que habían estas actuaciones de hostigamiento, de insulto, de ofensa, de coacción a muchas mujeres que ejercían algunos cargos políticos o que estaban postulando algunos cargos y que no tenía todavía un marco regulatorio. Algo que debemos saludar es que ya para este proceso tengamos esta primera norma que va a tener que tener un reglamento también, pero que inicialmente llama al Jurado Nacional de Elecciones a registrar todos los casos que se han tenido. Aquellos que hemos podido recoger nosotros en las redes se ha trasladado al Jurado Nacional de Elecciones. Sabemos que también el Tribunal Ético, el Tribunal del Pacto Ético del Jurado ha emitido algunos pronunciamientos justamente llamando a la ponderación. Creemos nosotros que un proceso electoral debe basarse en una discusión sana, sin tener que afectar honras, especialmente en nuestro país, que tenemos un alto grado de violencia en contra de las mujeres, afectarlas de esa manera, ¿no? Entonces, sí hemos tenido esta capacitación, hay pocas denuncias todavía porque este marco regulatorio, digamos que va a tener una actuación de parte jurado un poco contundente, pero esperamos que eso se regule, y también el Ministerio Público dentro de lo que implica los temas de violencia. Y sí, tiene usted razón, la mayoría se han dado en un escenario de virtualidad, entonces si está ahí colgado el video, si están colgadas las frases, que se reenvían y que causa mucha pena ver cómo incluso varones y mujeres vuelven a reenviar estas expresiones agraviantes de la dignidad de las mujeres, no reciban ningún tipo de investigación o sanción. Entonces, aquí el reto para el jurado es regularlo, establecerlo, sancionarlo y lograr el cambio de esta conducta. En relación al rechazo al voto en blanco, sí debo reiterar, el voto es el de uno, el de una, ¿no? Entonces, muchas personas pueden opinar, muchos colectivos pueden pronunciarse a favor o en contra, pero el llamado a la ciudadanía que nos está escuchando es que ejerza su voto de manera libre, que se informe para ello, que vaya a las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones, en donde está todas las hojas de vida de los candidatos, sus planes, sus propuestas. Quizás me podrían decir, pero eso es muy tedioso, doctora, descargar los planes y verlos. Pero hemos tenido distintos escenarios en donde los candidatos, candidatas han podido debatir, exponer sus ideas, ver cómo es que se sustentan sus propuestas. Entonces, el voto al final es de uno y de una, y uno lo tiene que defender. Y eso implica hacerlo de manera libre, no coaccionada, y no permitir que ningún tipo de promoción, campaña o lo que fuese influencie en ello, ¿no? La decisión es libre y sin duda esperamos que mañana llegue el elector, electora y emita su voto de manera muy responsable, ¿no? En realidad, un arduo trabajo, doctora, para la Defensoría, ¿no? En el antes, el durante y el después, además considerando que vamos a tener una segunda vuelta y todo indica que así va a ser. Y estas recomendaciones que hemos tocado y que era necesario hacerlo de una manera amplia, y gracias por su disposición a aclarar todas estas dudas, sobre todo pensando en nuestros televidentes que
que necesitan información, y creo que ha sido satisfecha. Las principales interrogantes deben quedar seguramente en agenda, siempre quedan en agenda, que será motivo para volver a molestar a Malú y al equipo de prensa para poder tener la presencia de usted, doctora, o de algún otro vocero de la Defensoría del Pueblo. Siempre cerca a quienes es la razón de ser de la Defensoría, que es el pueblo. Muchas gracias, doctora. Si hubiera a lo mejor algo que se esté quedando en agenda y que no le hemos considerado, adelante. Por favor, lo primero es llamarlos a toda la población a que acudan a votar, de preferencia en el horario que está ubicado de acuerdo a su DNI, porque la idea es que no haya congestionamiento al momento de sufragar. Segundo, es sumamente importante que salgamos con nuestra doble mascarilla, de ser posible nuestro protector facial, llevemos nuestro alcohol, llevemos nuestro lapicero azul para llegar y sufragar y poder retirarnos. La Defensoría va a estar atenta a todo tipo de denuncias, de información, de quejas que quieran presentar la ciudadanía para orientarlos. El número de comunicaciones es el 0800 15 170, pero también vamos a estar todos atentos a nuestras redes sociales, a Facebook, Twitter, Instagram, para llegar hacia el objetivo más joven y decirle, ¿no?, a todo ese grupo de electores que en realidad la responsabilidad es muy grande, que su voto es sumamente importante, que lleguen informados, que lo emitan, que la Defensoría del Pueblo, de manera particular, como supervisora de las entidades del Estado, va a estar muy atenta a que cada órgano realice su función de acuerdo a ley. Agradecerles por este espacio y quedar a su disposición para cualquier duda o consulta. Siempre estaremos atentos y dispuestos para que la población se informe oportunamente, y felicitarlos por este espacio y por la conducción que ustedes tienen, que es bastante informada y precisa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias también a usted, doctora, la doctora Dina Rodríguez, comisionada, asesora de la primera Adjuntiva Defensoría del Pueblo. Hemos tenido contacto con ella, si no me equivoco, en Trujillo, que tuvo también trabajo en torno a la Defensoría. Miguel Ángel, nos vamos a un pequeño corte o algún comentario adicional. Nos vamos a un corte. Sobre los PECs, dándole gracias a la doctora Dina Rodríguez sobre los PECs, hay que precisar, Néstor, que de 977,000 electores, de acuerdo a la última cifra que ha dado a conocer la OMPE, van a votar alrededor de 860,000. Es decir, ya están descontando los peruanos en el exterior que no van a poder votar en Chile. También en Venezuela, que son alrededor de 19,500, lo mismo en Paraguay y en Aruba. Adicionalmente, en algunas localidades de Estados Unidos, donde, por supuesto, por las restricciones que han impuesto algunos estados, no van a poner las mesas de sufragio. Entonces, se ha reducido esa cantidad a más de 120,000, 130,000 peruanos en el exterior, que no van a poder elegir a sus dos representantes que por primera vez van a tener en el Congreso de la República. De acuerdo, sí, casi 150,000 peruanos, Miguel Ángel, porque son 117,000 en Chile, estamos hablando de 19,000 en Venezuela. Bueno, en Aruba y en Paraguay los electores son de menor cantidad, estamos hablando de 1,600 en Paraguay, y en Aruba también una cifra menor, pero la cifra es cercana a los 150,000 peruanos, aparte de los que no van a poder asistir en Estados Unidos y algunos países de Europa como Alemania. Mañana vamos a tener un despacho directamente desde Alemania con el cónsul para conocer un poco más la situación también un poco crítica de los electores peruanos para asistir a depositar su voto. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos con más información. El Ministerio de Salud también está dando algunas recomendaciones que vamos a compartir con todos ustedes.